Saludos y bendiciones, mis apreciados estudiantes. Bienvenidos al curso de Ética Cristiana. Soy el profesor Eudo Prado, saludándoles desde Bogotá, Colombia. Para mí es un gozo poder servirles como docente durante las próximas 6 semanas. Veamos primeramente el temario de nuestro curso de Ética Cristiana. Y es el siguiente. En la primera semana, la cual estamos iniciando ahora, estaremos viendo el acercamiento a la ética a través del estudio de la terminología, de las definiciones conceptuales y algunos otros aspectos. El tema general de la segunda semana de clases serán los sistemas éticos, que se pueden definir como los marcos teóricos que proporcionan guías y criterios para identificar qué acciones son moralmente correctas o incorrectas. En la tercera semana de clases estaremos estudiando la ética en la Biblia. Allí estaremos viendo el ideal moral según el Antiguo Testamento. Allí también veremos todo lo que tiene que ver con la ley moral de Dios, la santidad requerida y el carácter provisional de ese ideal moral que apuntaba hacia la realidad venidera en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así estaremos estudiando también el ideal moral del Nuevo Testamento o la ética evangélica de Jesús, que podemos llamar también el Evangelio ético del reino de Dios. En la cuarta semana de clases estudiaremos los fundamentos de la ética cristiana. Miraremos aquí el valor de la vida humana, los valores cristianos, la relación entre la santidad y la ética cristiana y algunos aspectos prácticos de la ética cristiana, para la cual abordaremos el estudio de las declaraciones del Manual de la Iglesia de Nazareno sobre los asuntos morales y sociales contemporáneos. En la quinta semana de estudios entraremos a analizar todo lo que tiene que ver con la ética en la vida personal del ministro. Aquí se incluirá el estudio de su conducta personal, su familia, sus finanzas y su sexualidad. En la sexta y última semana de clase de este curso de ética cristiana estudiaremos la ética en relación a la vida congregacional y comunitaria del ministro. Todo lo que tiene que ver con sus deberes ministeriales, sus relaciones ministeriales, relaciones con otros profesionales y su participación en la comunidad. Ahora vamos a examinar nuestro tema inicial, que es el acercamiento a la ética. En primer lugar, veamos el significado del término ética. Y vemos que este término viene del griego ethos, que significa carácter, tiene que ver con el modo de ser, el hábito o la costumbre. Este término ethos es importante que podamos definirlo. Y tenemos aquí esta definición, que es el conjunto de normas y de valores morales aceptados, sea por una civilización, por un pueblo, por una clase social, por un grupo profesional u otro tipo de agrupación o estamento. Sigamos entonces estudiando lo que tiene que ver con el término ético, y vamos a hacer una distinción entre ética y moral. La ética es el estudio del problema del comportamiento, y la moral se puede definir como que son los códigos concretos del comportamiento. Entonces, ética es el estudio del problema del comportamiento y moral son los códigos o normas del comportamiento. Vamos ahora a entrar a mirar lo que son algunas definiciones de la ética. Kerber define la ética como
la explicación y fundamentación filosófica del fenómeno moral. A su vez, tenemos la definición de Welty, que la conceptualiza como la ciencia de la moralidad de la conducta humana. Y Jane Hilles la define como la ciencia de la moral. Como ciencia normativa, la ética tiene que ver con las normas bajo las cuales el hombre y la sociedad viven. Vamos a hacer también una distinción entre ética filosófica y ética teológica. La ética filosófica se refiere al uso de la razón humana y su capacidad especulativa en busca de la verdad de las cosas. Y la ética teológica o teología moral, aunque no deja de hacer uso de la razón especulativa, lo hace partiendo de los presupuestos de los datos provistos en la revelación escritural. Entonces tenemos ética filosófica y ética teológica, y hay una distinción importante entre ambas. Miremos a continuación lo que es la finalidad de la ética. Eh, Jenwis en el libro Ética Cristiana dice que es el estudio de la ética tiene la tarea de buscar la verdadera norma o regla para la vida moral humana. Su meta es determinar un criterio objetivo de lo bueno al cual todos los hombres como seres morales deben conformarse. Entonces, esa es la finalidad de la ética. Busca la verdadera norma o regla para la vida moral humana. Veamos entonces lo que es la ética cristiana. La ética cristiana es la ciencia de la conducta humana tal como está determinada por la conducta de Dios. Hemos hablado de que el fundamento está en la revelación escrita, ¿no? Es la conducta que debe observar el cristiano en todo momento y circunstancia. La ética cristiana es aquella ciencia teológica que determina cuál es la manera recta de vivir para el hombre de acuerdo con la norma de la palabra de Dios. Entonces allí vemos lo que es la definición de la ética cristiana. Y pasemos ahora a mirar lo que es la ética ministerial o pastoral. Cuanto a la ética ministerial, pastoral, se puede definir como el conjunto de normas escriturales que rigen la conducta de los ministros cristianos. También se define como las normas que deben regir la vida de los ministros, tanto en la esfera de sus motivaciones como en la de sus acciones privadas o públicas. Y veamos ahora a continuación lo que son los recursos del cristiano para la ética. Aquí tenemos entonces en primer lugar a la Biblia, ¿no? La Biblia, la revelación escrita e inspirada por Dios, que nos dice 2 Timoteo 3, 16, 17, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos también la obra del Espíritu Santo como otro recurso del cristiano para la ética. Por la presencia del Espíritu Santo recibimos el poder para obrar rectamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos también la tradición cristiana, que nos enseña cómo el pueblo de Dios ha enfrentado los desafíos éticos en cada periodo de la historia. Tenemos también la oración. La oración es otro recurso importante que nos permite la comunión íntima con Dios para poder recibir dirección, aliento, sabiduría frente a las situaciones que enfrentamos en la vida. Por último, contamos con la reflexión moral. La reflexión moral nos permite analizar, razonar, examinar
las diversas situaciones morales y responder apropiadamente a cada desafío en base a nuestra fe, a nuestras creencias, a lo que la palabra de Dios establece. Cerremos esta clase introductoria, este acercamiento a la ética, con una cita importante que nos da una apreciación de la necesidad imperiosa de la ética cristiana en nuestros tiempos. Jean Lewis, en el libro Ética Cristiana, afirma lo siguiente: existe una necesidad imperiosa de un testimonio fuerte e inteligente en cuanto a las implicaciones morales de nuestra fe frente al relativismo ético de nuestra época. La Iglesia cristiana tiene que hablar claramente, no solo sobre los puntos doctrinales, sino también sobre los principios éticos. La teología debe indicar la diferencia entre los fundamentos éticos corrientes de nuestros días y los de la ética que se sujeta a la palabra de Dios. Entonces, tenemos una necesidad imperiosa de la ética cristiana. Como dice acá el autor, necesitamos dar un testimonio fuerte e inteligente en cuanto a las implicaciones morales de nuestra fe. Hoy en día tenemos tantos desafíos morales, tantas situaciones éticas, que nosotros, los cristianos, debemos estar bien afirmados, tener un profundo conocimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña, que debe ser nuestra actitud, nuestra posición, nuestra disposición frente a todas estas situaciones que se presentan en el mundo de hoy, ¿no? Y que cada vez son más desafiantes para la iglesia. Muy bien, mis queridos estudiantes, esto es solamente para introducirnos al estudio de la ética cristiana, ¿no? Y espero que tengamos un tiempo de mucha bendición en nuestro curso. Dios les bendiga grandemente.